Buenos días queridos estudiantes, bienvenidos a la materia de física. El día de hoy vamos a analizar conocimientos previos que ustedes necesitan recordar para poder mantener una buena estabilidad en la materia de física. Conocimientos previos de la materia de matemática. Entonces, como objetivo de clases tenemos analizar los conceptos matemáticos básicos y relacionar la trigonometría con la física. Entonces, como primer tema tenemos el despeje de una variable. Todos ustedes se han encontrado en algún momento en la situación de despejar una variable, ya sea para resolver una ecuación de primer grado, de segundo grado, en la materia de matemáticas. Entonces, ¿qué se entiende por despejar una variable? Despejar una variable en una fórmula o ecuación es el proceso que lleva a encontrar una ecuación equivalente en que la variable esté aislada en un miembro de la ecuación. ¿Qué se entiende por aislar la variable? Esta palabra de que la variable tiene que quedar aislada. ¿Qué quiere decir aislar? Dejar solo algo. Entonces, nosotros en esta ecuación que es x más 8 es igual a 12, tenemos como variable la letra x. Si nosotros queremos aislar esta x en un término de la ecuación, en un miembro de la ecuación, tendríamos que todo lo que está alrededor, todo lo que está acompañando a la letra o a la variable, pasarlo al otro lado o al otro miembro de la ecuación. En este caso solo tenemos al 8. El 8 lo tendríamos que pasar al otro lado del igual, en este caso a restar, porque él está sumando. El 8 lo pasaríamos al otro lado del igual a restar y nos quedaría que x es igual a 12 menos 8. Y de esa manera tendríamos despejada la variable x respecto a esta ecuación. Recordando que la parte izquierda se la conoce como primer miembro y la parte derecha se la conoce como segundo miembro. Vamos a analizar unos cortos ejercicios para que se entienda mejor el tema o se recuerde mejor el tema. Como primer ejercicio tenemos la ecuación para la velocidad de una partícula está dada por v es igual a v sub 0 más a por t. Esta es una fórmula matemática. V representa la velocidad, como nos indica aquí. V sub 0 viene siendo la velocidad inicial, más a representa la aceleración y t representa el tiempo. Por el momento nosotros lo vamos a tratar como variables porque eso es lo que son. Nosotros no conocemos sus valores. En este caso me pide que despeje la variable t y despeje la variable a. Entonces, esta ecuación yo la voy a copiar nuevamente acá abajo para que se pueda interpretar mejor el ejercicio. Tenemos que la velocidad es igual o que v es igual a v sub 0 más a por t, que vamos a despejar primero la letra t. Entonces, el concepto nos decía que tenemos que aislar la letra t. Entonces, todo lo que está en el miembro, en el segundo miembro, lo tenemos que pasar al primer miembro, ya que queremos aislar la letra t, en este caso nuestra variable. Entonces b sub 0 que está sumando lo voy a pasar al otro lado del igual a restar y tendríamos básicamente esta expresión. Finalmente, aceleración por t o a por t que está en el segundo miembro están multiplicando. Todo lo que en una ecuación se esté multiplicando yo lo voy a pasar al otro miembro de la ecuación a dividir. En este caso quiero dejar libre la letra t, entonces a que está multiplicando lo voy a pasar al otro miembro a dividir. Y tendríamos la siguiente expresión. Y de esta manera estaría despejada la variable t. Lo mismo vamos a hacer para despejar ahora la variable a. Tendríamos la misma ecuación porque de la misma ecuación queremos despejar la variable a. B sub 0, V sub 0 que está en el segundo miembro sumando lo vamos a pasar al otro miembro a restar. Y tendríamos esta expresión. Y finalmente a que está multiplicando a t. Como yo quiero despejar la letra a, la t yo la voy a pasar ahora al otro miembro. En este caso está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y tendríamos esta expresión. Y de esta manera tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Habremos despejado la letra t y habremos despejado la letra a. Tenemos un segundo ejercicio donde nos dice que la velocidad de un objeto bajo ciertas condiciones está dada por la fórmula v al cuadrado es igual a v sub 0 elevado al cuadrado más 2 por a por d, donde
V sub 0 es la velocidad inicial, A es la aceleración y D es el desplazamiento. Despeje A y D. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos básicamente es la que marco en estos momentos. Esta es la ecuación que nosotros tenemos. Y tenemos que despejar la variable A y la variable D. Entonces, similar al anterior ejercicio, esta ecuación la voy a poner aquí abajito para que se lo interprete de una mejor forma. Quiero despejar de esta ecuación, quiero dejar sola la variable A. Vamos a despejar primero la variable A. Entonces, para yo despejar la variable A, tengo que dejarla sola, tengo que aislarla. Todo lo que está de más lo voy a pasar al otro miembro de la ecuación. En este caso, b sub 0 elevado al cuadrado lo voy a pasar al otro lado a restar. Y tendríamos de la siguiente manera. Finalmente, del otro lado, en el segundo miembro, del otro lado del igual, voy a tener 2 multiplicado por A multiplicado por D. Como yo quiero despejar la letra A o la variable A, el 2 y la letra D o la variable D las tendría que pasar al otro lado del igual a dividir, ya que en estos momentos se encuentra multiplicando. Los voy a pasar a dividir y tendría la siguiente expresión. V elevado al cuadrado menos V sub 0 elevado al cuadrado dividido para 2 por D. Eso viene siendo el despeje de la variable A. De la misma manera vamos a despejar ahora la variable D. Ponemos la misma ecuación porque estamos dentro del mismo ejercicio y ahora vamos a despejar ya no la variable A, sino que ahora vamos a despejar la variable D. Procediendo de la misma manera, tendríamos que pasar todo lo que está de más del lado derecho al otro miembro de la ecuación. Y tendríamos en este caso v sub 0 elevado al cuadrado que está sumando, lo vamos a pasar al otro lado a restar. Teniendo la siguiente expresión. Finalmente, ahora lo que queremos despejar es la variable D. 2 multiplicado por A está de más ahí. Y tenemos que pasarlo al otro lado a dividir, ya que se encuentran multiplicando. Teniendo de la siguiente manera. Y de esta forma estaría despejado tanto la variable A como la variable D. Continuando con los ejercicios, tenemos un tercer ejercicio, el cual me indica que la relación entre la temperatura en Fahrenheit, esa F indica una medición de temperatura llamada Fahrenheit, y la temperatura en Celsius, esa C indica una temperatura llamada Celsius, es Fahrenheit es igual a 9 quintos por Celsius más 32. Despeje la variable C. Esta fórmula nosotros la analizaremos en la materia mucho más adelante. Por el momento lo único que buscamos es despejar la variable. Entonces, primero tengo que saber cuál es la ecuación con la que estoy tratando. Esta es la ecuación con la que yo estoy tratando, de la cual yo tengo que despejar en este caso la variable C. Entonces, teniendo la ecuación, en este caso, F es igual a 9 quintos por C más 32. Ya, la copio en la parte inferior, la tenemos acá nuevamente. Entonces lo que yo quiero despejar es la variable C o la letra C. Este más 32 que está en el segundo miembro, lo voy a pasar al otro lado del igual a restar, teniendo la siguiente expresión. Luego, tengo 9 quintos multiplicado por C. Para facilitar el ejercicio, en este caso 9 está multiplicando a C y 5 está multiplicando a 1 que se sobreentiende aquí abajo, teniendo la expresión de la siguiente forma: 9 por C dividido para 5. Es lo mismo. Entonces, luego, este 5 que está dividiendo yo lo voy a pasar al otro lado del igual a multiplicar, recordando que al momento de pasar este 5 a multiplicar, no va a multiplicar solo a la f, sino que va a multiplicar a toda la expresión que tenemos en el primer miembro, en este caso f menos 32, teniendo la siguiente expresión: 5 multiplicado por f menos 32 es igual a 9 por c. Finalmente, 9 está multiplicando a la C y la que queremos despejar es la letra C. Entonces, este 9 lo vamos a pasar a dividir, teniendo la siguiente expresión. Y de esta manera habremos despejado la variable C o la temperatura medida en Celsius.
Finalmente tenemos un cuarto ejercicio. El nivel de energía de un objeto es es igual a m por g por h más 1/2 por m por b elevado al cuadrado. Despejar la variable m. En este caso, la ecuación aparentemente es un poquito extensa, pero no nos podemos dejar engañar. La voy a colocar más abajo para poderla explicar. Entonces, tenemos que despejar la variable m básicamente. Entonces, nosotros la variable m la tenemos en el segundo miembro en dos términos diferentes. Tenemos que ver una manera, un procedimiento matemático de tenerla una sola, tal como lo tenemos acá arriba. En este caso, ¿qué procedimiento matemático podemos utilizar? Uno bastante común, que es la factorización. En este caso, más específico, el factor común. Vemos que tanto en el término de aquí como en el término de acá tenemos de factor común la variable m. Entonces podemos sacar esa variable m como factor común y resolver, en este caso, de la siguiente manera. Sacamos el factor común como letra m y tendríamos a su vez g por h más 1/2 por v elevado al cuadrado. Finalmente, esta variable m está multiplicando a toda esa expresión. Entonces, para yo despejar la letra m, tendría que toda esa expresión pasarla a dividir, ya que se encuentra multiplicando, teniendo la siguiente expresión. Y de esta manera estaría despejada la variable m. Eso es todo en cuanto a la clase o el repaso de despejar una ecuación o despejar una variable dentro de una ecuación.